El 29 de enero de este año, los colombianos que veían las noticias quedaban una vez más horrorizados por las imágenes crudas y frías del asesinato de un hombre en un bar de Bogotá. Estupefactos y confundidos, porque el número cada vez mayor de cámaras de seguridad han alimentado cada vez más, con más frecuencia, a los medios de comunicación con crímenes que a la vez, con más frecuencia, quedan atrapados en video. Uno ya no sabe si le están hablando del video de Cali, del de Bogotá, del de Medellín, del de Barranquilla, del de este mes o del mes pasado. Como espectador, uno se debate entre dejar o quitar los ojos de la pantalla. Horrorizados contemplamos lo poco que cuesta la vida en Colombia. Sin embargo, rápidamente llega la sección de farándula o la de deportes y anestesiados con sus goles y sus glúteos, olvidamos el horror, como mecanismo de defensa tal vez para poder sobrevivir. Sin embargo, a muchos nos pasa que una pregunta queda dándonos vueltas en la cabeza. ¿Qué pasa con estos tipos? ¿Qué pasa con los asesinos? ¿Sirve de algo que se les pueda identificar claramente en un video de seguridad? ¿Los atrapan? ¿Los condenan? Él es Polo Alfonso López, de 26 años. Tal vez de niño nunca se imaginó que fuera a salir en televisión, y mucho menos en estas condiciones. Ahora de adulto, tal vez nunca se habrá imaginado, cuando planeó el homicidio que iba a perpetrar, que se iba a parar a observar a su víctima justo frente de la cámara de seguridad del local. Concentrado totalmente en la persona que venía a matar y con una frialdad que le congela la sangre a cualquiera, el sicario Polo Alfonso López sacó su arma con relativa calma, disparó varias veces sobre su víctima, Eduardo Armando Campos, y en su huida hirió de muerte a su hermano Freddy Alexander Cortés, quien, hasta la fecha de esta grabación, permanecía debatiéndose entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos desconocida, que su familia no ha revelado precisamente para protegerle. Muchos otros crímenes registrados en las cámaras han quedado impunes, otros no. El asesino a sueldo Polo Alfonso López no solo logró huir del lugar de los hechos, sino también de la ciudad. Había burlado a las autoridades. Lo que no se imaginaba era de qué manera le pagarían el trabajo, ni cómo le aplicaría a la justicia cósmica esa ley del talión que dice ojo por ojo y diente por diente. En esta patria de dolores y vergüenzas, una de las más difíciles de entender es esa especie de canonización popular de los asesinos, la glorificación de los criminales. Asesinos a sueldo siempre han existido en nuestra historia y en la historia de la humanidad. Muy célebres fueron los chulavitas pagados por la extrema derecha católica para asesinar campesinos liberales durante la violencia partidista de los años 40 en Colombia. Pero si este oficio terrorífico y criminal tuvo en algún momento un auge en este país, una especie de explosión industrial seguida de una alfabetización de la muerte que se tomó desde entonces las comunas en Medellín, los distritos populares en Cali y los barrios marginales de Bogotá, fue a partir de los años 80. El sicariato apareció en Colombia en los años 70, a mediados de los años 70. Es una expresión que se volvió mucho más común, digámoslo así, en el crimen organizado en los años 80, con la emergencia de los grandes grupos mafiosos del narcotráfico, que aquí conocemos como los carteles, pero existe desde comienzos de los años 70 en la sociedad colombiana. No, el sicariato no ha tenido, digamos, en ningún momento ha desaparecido del panorama de la violencia y la inseguridad en Colombia. Claro, ha habido periodos y en particular algunas ciudades que han logrado librarse de gran parte de los grupos que cometen este tipo de crímenes por contrato, pero ha estado presente durante toda la historia reciente de la violencia en Colombia, en particular de la violencia por el crimen organizado. Y gracias al tristemente célebre capo de capos Pablo Escobar Gaviria, tal vez el asesino intelectual que más muertes tiene encima en Colombia. Su pragmatismo siniestro y su incontable fortuna fueron las semillas de la cultura de la plata y el plomo. Hoy, 14 años después de su muerte, lo único que se fue con él fue él,
porque la cultura matona del dinero fácil, las redes y rutas del narcotráfico, las escuelas de sicarios, la depravación de las instituciones y la compra de leyes, congresistas, alcaldes, gobernadores, fuerza pública, etcétera, etcétera, así como la financiación de todo tipo de candidatos con el dinero del mercado de las drogas, sigue igual o peor que cuando el capo la sembró en este país. Muchos de los jóvenes sicarios de hoy reclutados generalmente cuando todavía son menores de edad no son otra cosa que los hijos, sobrinos, primos de los sicarios muertos de la pasada generación, a su vez herederos de esta perversa posta de ya 3 generaciones de homicidas pagados que siguen naciendo y se siguen criando en barrios abandonados de la ley y el Estado, con pocas oportunidades de educación y trabajo, y que no le temen a la justicia, sino al paramilitar, al miliciano o al mafioso de turno. Lejos de terminarse, el sicariato se transformó en una empresa criminal que opera en todo el país. El sicariato apareció principalmente en la costa Caribe, cuando los grupos de crimen organizado relacionados con la mafia de la marihuana en ese momento empezaron a resolver disputas entre ellos sobre la base del asesinato por contrato, que es como uno debería llamar el sicariato. Sin embargo, muy rápidamente llegó a la zona de Antioquia y de allí se extendió a las principales capitales del país. Él es Pablo X, un sicario activo. Aceptó hablar con nosotros porque a través de su testimonio quiere llamar la atención de las autoridades hacia los pelados más jóvenes de las comunidades marginales. Según él, todo es cuestión de falta de oportunidades. No se siente feliz con la vida que lleva, pero tampoco ve una posible salida. Encontrarnos fue todo un operativo. Nos citaron en un sector de su ciudad, pero la hora y el sitio exactos se nos dio pocos minutos antes de la entrevista. Respondió calmadamente y con naturalidad a nuestras preguntas. Sus respuestas, a veces escalofriantes, nos ponen a reflexionar lo poco que vale la vida en Colombia, la debilidad de las instituciones y la falta de voluntad de un Estado que podría disminuir este fenómeno a la mitad si sacara su cabeza de avestruz de entre la arena y entendiera que de nada sirve la seguridad si no va acompañada de educación y trabajo. Le preguntamos cómo se inició en el sicariato y cómo fue su primer trabajo. Pues la situación que estamos viviendo, sin empleo, sin oportunidades, entonces tocas por lo mal hecho. Bueno, pues la primera vez que yo hice un homicidio fue un doble homicidio. Que el compañero, llegamos a un bar, el compañero se le pegó a uno y yo me le pegué al otro. Era la primera vez que yo lo hacía y cuando terminamos pues, de hacer el trabajo, me dieron muchas ganas de vomitar y vomite. Me tocó drogarme mucho para poder relajarme. Nos ofrecieron ya 4 millones a cada uno por ese primer homicidio. Como era pues tanta plata para uno por primera vez así para cogerla, entonces eso es lo que nos emocionó y nos indució y nos motivan, nos decían que no hágale, que se volvió muy ninja y entre más trabajos más peso cogía uno. Era la primera vez que yo iba a hacer un homicidio, pero se hizo y nos lo pagaron, celebramos y vi que la plata fácil era buena y fácil de conseguir. Tras superar el miedo del primer asesinato, para un joven con poca formación y plata fácil en el bolsillo, escasamente quedaba la conciencia. Pero en este mundo en el que él vive, eso no dura mucho. Yo brega no pensar en el asunto, pero sí pensaba en la familia del doliente, pero ya los compañeros y amigos me decían que no pensara en eso, porque si no me enloquecía. No, yo ya no pienso en nada. Siempre se habla de la pobreza y la necesidad, pero muchos de estos jóvenes ni siquiera es que se estuvieran muriendo de hambre. Sin embargo, el ocio, la droga, el hecho de crecer solos mientras sus padres trabajan y de que en sus barrios el crimen expande todos los días, los hace absolutamente vulnerables y fáciles de reclutar. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Pasó muchas necesidades? Pues yo desde muy joven, desde los 13 años, consumo droga, guerreando el barrio, las guerras de barrios. Pues, vea, ¿cómo le digo yo?
no es que la vida que yo he llevado ha sido muy humilde, no, pues humilde sí somos, pero en el entorno en que yo me crecí, los tíos míos consumían mucha droga. Yo tengo alguien de la familia, yo me crié con ella, que no es mi mamá, y ella me daba todo lo que podía, me colaboraba en lo que yo necesitaba, me colaboró en el estudio, sino que ya uno viendo ya tantas cosas que los tíos conseguían la plata fácil y no les pasaba nada ni nada, entonces seguí ese camino. Después del primer trabajo, ya no hay remordimientos. Eso ya coge uno cancha en el asunto, entonces ya no le da nervios a uno, sino que ya uno sabe que a lo que va. Y sin pensar en que le va a hacer daño a nadie, sino que lo que uno hace es porque le toca hacerlo. Tenemos ya más cancha en el asunto. Entonces ya todo se pone más tranquilo y más fácil para hacer las cosas. Cuénteme, ¿cómo los contratan? ¿Quiénes? Nos dicen que nosotros trabajamos más que todos para otras partes. Nos envían los viáticos y nosotros llegamos al lugar de destino y allá nos facilitan lo que es armamento, transporte, con lo que queramos trabajar. Y fuera de eso nos dan, dependiendo del peso de la persona, nos dan entre 6 y 10 millones de pesos por cada uno. Los señores escogen el personal con quienes trabajan. Por ejemplo, yo con los que trabajo, pues confianza, porque ya son varios años que ya uno con ellos. Sacan gente de una comuna, de otra, porque casi siempre mandan entre 6 y 8 pelados a trabajar. Y son de distintas comunas. Nos reúnen en cierto lugar y nos dicen, bueno, ustedes van para este destino, ustedes van para este, hay que hacer estos homicidios y se van a ganar tanto. Los viáticos les llegan tal día, tienen que estar allá tal día y nos dan las inducciones pertinentes para poder comenzar el trabajo. Muchas veces nos dicen que si quieren que les adelanten plata. A mí nunca me ha gustado eso, porque eso es un compromiso ya más grande. Entonces yo siempre digo que cuando lo hagan me paguen completo. Y los señores de hoy en día, por ejemplo, a uno le pagan entre 6 y 10 millones por un homicidio. Ellos están ganando el doble, porque ellos fueron los que contratan el trabajo. La mayoría de los crímenes tienen que ver con vendetas entre criminales por territorio, dinero o cuentas pendientes. Sin embargo, hay un amplio abanico de razones por las que se manda a matar en Colombia. Muchas veces que por acabar unas plazas de vicio o porque mandan a matar a esta persona porque se le comió la mujer a este señor o porque la vieron así. Por muchos motivos. Si es una persona pues que lo cuidan, que es cuidado por sicarios del barrio o, ¿cómo le digo yo? O que hayan hecho alguna cosa y lo estén pagando. Dependiendo del motivo que tengan también los señores. El sicariato se ha extendido para resolver otro tipo de disputas entre personas del común, que muy probablemente tienen un origen ilegal, pero no son necesariamente el crimen organizado. Disputas de tierras, incluso crímenes pasionales, en muchas ocasiones acuden al sicariato a contratar la muerte en esa gran oferta que existe en Colombia de crímenes y de criminales armados en el país. En un país donde el porte de armas es ilegal, es toda una ironía que sean precisamente las armas de fuego el instrumento con el que más vidas se cobra en Colombia. ¿Qué arma usa? Casi siempre 9 milímetros. La mayoría de trabajo 9 milímetros. ¿Qué arma le gusta? 357.
revólver 357, porque es el que va más duro. Y sabe uno que va a la fija, que no se encascara ni nada. Por ejemplo, uno va a hacer un cascado con una pistola y muchas veces la pistola es vieja o alguna cosa, entonces se encascara. En cambio un revólver uno va a la fija, que no va a pasar nada, que se le va a encascarar. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un trabajo fuera del lugar de destino de nosotros, nos vamos sin armas y allá nos facilitan todo. Desde arma pequeña o hasta la más larga, desde la moto más pequeña hasta la más grande, solo con armamento de alta gama y transportes de alta gama. Cabe anotar que una de las cosas buenas de la alcaldía de Petro, dejando aparte la revocatoria, el lío de las basuras, el procurador, el escándalo, ha sido la disminución de las cifras de homicidios en Bogotá, que seguramente tiene que ver con las acciones que se han emprendido para promover el desarme y controlar el porte ilegal de armas. Por primera vez en 30 años, la ciudad de Bogotá haya podido bajar la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 22.1 que la recibió el señor alcalde mayor, tan pronto tomó posesión, bajarla en el 2012 a 16.9 y en el 2012 de 13 a 16.7. Desafortunadamente, estos resultados no se ven porque han quedado literalmente cubiertos de basura. En Medellín se presentó un pico en muertes violentas por enfrentamientos de los combos liderados por alias Sebastián y alias Valenciano durante los años 2008 a 2011. Cerca de 6.906 asesinatos ocurrieron durante estos 3 años, unos 2.300 anuales, de los cuales se atribuyen 5.524 a este enfrentamiento de combos, hasta que se capturó por fin en el 2011 a Valenciano y hoy la cifra de muertes violentas ha disminuido notoriamente en Medellín. Mientras tanto, Cali está pasando por uno de los peores momentos en cuanto a cifras de homicidios se refiere. El año pasado se registraron 1.484 frente a 654 que se registraron en Medellín. Quiere decir, Cali tuvo más del doble. Pero en este delito, al igual que con muchos otros, el gran problema es el subregistro. En Buenaventura ya las tasas de homicidio han saltado los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, que son tasas ya muy altas. Normalmente en Colombia pues el promedio están entre 40 y 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es muy alto porque lo elevan mucho las ciudades, pero esto ya reventó todas esas tasas, como fueron en el caso, digamos, de Medellín y Cali en los años 90. La segunda ciudad muy preocupante, que hoy es de las grandes ciudades la que tiene el grave problema de disputa también entre el crimen organizado, es Cali. La tercera ciudad, diríamos, en este rango es Medellín, que sigue pues con tasas altas de homicidio y sigue también muy afectada por los combos y bandas. Conversar con un sicario frente a frente le permite encontrar a uno ese lado humano que hasta los homicidas tienen, pero la verdad es cruel y es dura. Pablo X es un asesino, vive de eso, y para vivir de esto no hay espacio para considerar a las víctimas. No, pues, a ver, la forma de yo trabajar, ¿qué es? De llegar al paciente y siempre 3 tiros en la cabeza, los 3 primeros en la cabeza, para asegurarlo, porque si uno no hace el trabajo bien hecho es donde vienen los problemas con los señores. ¿Pero a qué le teme un sicario? ¿A Dios? ¿A la ley? ¿A la cárcel o al mundo en el que vive? Yo creo en Dios, pero para no pasar así que en una iglesia metido, quedándome golpes de pecho, no. Yo sé que Dios existe y Él es muy grande, pero no, ya está ahí. Yo más de una vez que voy a hacer algún trabajito me encomiendo a Él y le digo y hablo con Él que si me ha de pasar algo, que más bien haga que no pase nada o que me cojan antes del hecho. Yo le digo, Señor, por favor, si ha de pasarme algo, que me cojan, que pase algo, que si es posible que me cojan antes del hecho con el arma, pero que tenga la vuelta. El peor trabajo fue una extorsión que me tocó hacer. Porque como para las extorsiones no estoy capacitado,
entonces por eso más bien me da miedo, pero estuvimos haciendo una extorsión en otro lado y por cosas del destino casi nos joden. Pero gracias infinitas al Señor, veas, estamos acá sanos y salvos. Yo la cárcel no se la deseo ni a mi pobre enemigo, porque eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Que lo encierren entre rejas, que lo menosprecien como lo peor del mundo, lo más bajo. Allá se maneja mucha lo que se llama la desigualdad, mucha humillación, mucho menosprecio para los hombres. Sí, eso más que todo. Irónicamente, esa cárcel que no le desea ni a su peor enemigo termina siendo un sitio de contactos que perpetúa el círculo vicioso. Si uno allá consigue muchas conexiones. Obviamente allí hay gente de toda clase, desde el más sano hasta el más malo. Pero sí conocen uno mucha gente y por medio de esa gente también le resultan a uno muchos trabajos para hacer. Pero como dice el refrán popular, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Es posible regenerarse? Sí, también la gente hay, por ejemplo, un caso de un amigo que lo condenaron a 41 años, pagó 12 años físicos y ya está regenerado. Él dice que no, que ya está por lo bien. A la mayoría los abandonan sus antiguos socios y jefes cuando están en la cárcel. Eso le cambia la película a algunos. Porque a mucha gente no le marcha a nadie, los dejan tirados a la deriva. Entonces ahí es donde reflexionan y piensan que de lo malo no sacan nada. El crimen no paga, pero la situación de este momento, de este país que no hay oportunidades de empleo ni nada, toca jalarle a lo que sea. Pablo no pide nada para él, aunque no está del todo resignado. A mí me gustaría dedicarme a ser conductor. Eso es lo que me llamaría más la atención. No estar así como encerrado, como... no, me gusta estar libre. Yo quiero para mis hijos que terminen de estudiar, que hagan una carrera y que estudien lo que ellos quieran, para que no les falte nada el día de mañana. No quisiera que vivan las guerras que uno ha vivido y las cosas que uno le ha tocado pasar. Si a mí un empresario me ofrecería trabajar por un mínimo, yo lo haría porque ya quiero darle otro rumbo a mi vida y quiero otras opciones de vida y cambiar mi forma de ser, de estar haciéndole daño a la gente. Yo hago un llamado a la gente que está viendo este programa a que si tienen la forma de colaborarle a los jóvenes, no a mí, sino a cualquier joven que tenga la oportunidad de colaborarle, que le colaboren, que no los dejen a la deriva, porque ahí es donde vienen los conflictos. Pablo y muchos jóvenes como él, cuando quieren buscar un trabajo, se chocan con todas las dificultades, hasta las más básicas, como no tener papeles. Usted sabe que para uno ir hasta una cita médica tiene que tener cédula. Nosotros donde estamos, que nos enfermamos, hay que ir a la droguería y pagar bien caro por una inyección, porque como no tenemos papeles, ni cédula, ni CISBEN, ni nada para una cita médica. Entonces necesitamos documentos para poder sacar todos los papeles, meternos al CISBEN. Quiero hacer un llamado a la gente que está viendo esta entrevista para que le colabore a los pelados de los barrios, que mucha gente está indocumentada porque no puede sacar los papeles por X o Y problema. Entonces, que se pongan la mano en el considere y a ver si nos pueden colaborar con eso. Paradójicamente, a la hora de matar, el mundo del AMPA les brinda todas las garantías. Claro, solo a la hora de matar, después los dejan solos. Nosotros andamos sin documentos, muchas veces nos dan documentos falsos para poder llegar al destino, papeles falsos. Cuando no nos mandan por flota,
nos mandan en particular. Y entonces para eso uno necesita documentos. Entonces siempre que nosotros viajamos, siempre andamos con documentos falsos. Pablo dice que muchos de sus compañeros se quieren salir de esta vida criminal. Pues como somos un grupo bastante grande, pues yo quisiera que... ya hay muchos que se quieren salir del asunto y necesitan colaboración, que nos colaboren con estudio, con empleo, porque de verdad que lo necesitamos. Sí, a mí me gustaría ponerme a estudiar. Me llama mucho la atención los carros, lo que es mecánica automotriz. Me gustaría aprender eso. Según Pablo, del dinero mal habido no queda nada. No, esa plata no se ve. Yo he cogido hasta 7 millones de pesos en un día y a las 2 noches ya no tengo ni 5.000 pesos. No, esa plata se fuma, la demora es uno cogerla para que ya no la vea. Hay veces la invierto en que una armita, en ropa, en droga, en fiesta, en mujeres. Sí, el crimen no paga, no solo porque esta plata parezca maldita, sino porque en esta vida bandida no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Aquí impera la ley del silencio. La ley del silencio opera que no, ¿por qué lo mató? Porque me las debía. ¿Quién lo mandó? Nadie me mandó. Y también miedo de que pase algo, porque ya sabe uno muchas cosas del asunto. Cuando de pronto se cae, lo cogieron y de pronto ahora la boca de dónde viene o quién lo manda. Ahí en esas cosas se maneja es la ley del silencio. No, eso no se lo desea ni al pobre enemigo. A eso le teme Pablo, y por esa ley habría muerto Polo Alfonso López, el sicario que hace apenas unos días veíamos matar por televisión. Ya volvemos. Hacia el día 13 de febrero, el sicario Polo Alfonso López, que había logrado evadir a las autoridades y salir de Bogotá, arribó a Villavicencio, presuntamente, a cobrar por el vil asesinato que había cometido 2 semanas antes y que había quedado registrado en video. Hasta ese momento se le había perdido totalmente la pista. Según familiares de las víctimas de Edison Armando Cortés, este habría sostenido una fuerte discusión días antes con un conocido suyo. Según esas versiones, el conocido en mención habría amenazado a Edison, pero la cosa no se queda ahí. Los familiares también afirman que el sicario Polo Alfonso López sería conocido de esa persona que amenazó a Edison, y saben y han dado el nombre y la identidad a las autoridades. Seguramente estas ya estarán detrás de la pista, pero independientemente de quién haya sido el asesino intelectual, al sicario Polo Alfonso López le pagaron como él nunca se habría imaginado. El día jueves 13 de febrero del presente año, mediante patrullaje de la Policía de Vigilancia, el cuadrante del sector que queda hacia las afueras de Villavicencio, encontró un cuerpo sin vida, el cual, una vez hicieron los dictámenes y los experticios por parte de criminalística de nuestra SEGIN y nuestra inteligencia, se logró establecer que se trataba del señor Polo Alfonso López. Aunque la familia de la víctima y las identificaciones iniciales dan a Polo Alfonso López como el asesino identificado en el video, para el momento de la entrevista, la policía aún no se arriesgaba a dar una respuesta definitiva. Una vez obtenemos una foto del occiso, verificamos que correspondía inicialmente con esta persona. No obstante, pues estamos solicitando se allegue el dictamen de medicina legal para establecer ya plenamente que se trate de la misma persona y poder allegar esta documentación a la Fiscalía. Las investigaciones preliminares indican que Polo Alfonso López ya tenía un prontuario respetable. Ha sido capturado varias veces por la policía, dos de ellas por porte ilegal de armas y tiene varios hurtos, entre ellos uno agravado. La pregunta ahora es quién le pagó y quién mató a Polo Alfonso López. En este momento no se tiene información clara y concreta acerca de los móviles del asesinato. Es un poco apresurado mencionar en esta etapa de la investigación esa información. Aunque los asesinos a sueldo y en general el crimen organizado en Colombia le haya perdido el respeto y el temor a la ley,
aunque la justicia sea débil y manipulable, aunque las penas de cárcel no asusten a los criminales y haya todo un ejército de tinterillos listos a tronchar la justicia mediante cualquier recurso para que antisociales de todas las calañas, desde los de cuello blanco hasta los de cuchillo y pistola, salgan libres con penas irrisorias por vencimientos de términos mediante falsos testigos, etcétera, y un largo etcétera, es un hecho que la gran mayoría de estos hombres no llegan a viejos, y que, como titulaba esa obra colombiana de Alonso Salazar, parecieran no haber nacido para semilla. Por eso, muchos de estos jóvenes quisieran tener una vida tranquila y en paz, pero cuando quieren salir de ese mundo trágico y siniestro, generalmente encuentran la puerta cerrada. Yo le diría que si ven a un joven por ahí, le pueden dar la mano, le pueden colaborar, que lo hagan, no especialmente a mí, sino a cualquier joven por ahí que lo vean, que quiere cambiar, que quiere darle el rumbo a su vida, que quiere estar bien con su familia, que le colaboren si es posible. La plata manchada de sangre no prospera, ni siquiera en esta Colombia tan corrompida por el narcotráfico y la delincuencia. Ni siquiera a las leyendas del AMPA les ha ido bien. Solo hay que ver las historias de Carlos Leder, Pablo Escobar, Rodríguez Gacha. A propósito, el único ampón que ha sido pintado en realidad como un villano en la televisión, los hermanos Rodríguez Orejuela, Chupeta, Don Mario, Cuchillo, Don Berna, Popeye, La Quica, etcétera, etcétera, etcétera. Todos muertos o en la cárcel. Cientos de jóvenes pobres y sin información ven en los patrones, los capos, los duros de las telenovelas, caricaturas y malformaciones de la cruel realidad, una especie de role model. Son, entonces, presa fácil para el reclutamiento en el tráfico de drogas, el robo, la extorsión y, por supuesto, el homicidio. Pero una vez adentro, se dan cuenta de la dura realidad. Tendrán que vivir el resto de sus cortas vidas durmiendo con un ojo abierto y sin poder confiar en nadie, ni siquiera en sus mejores amigos, que fácilmente podrían ser los sicarios contratados el día que les quieran cobrar cuentas. Tarde o temprano morirán en su ley. Una constante que generalmente los alcanza, aunque puedan evadir a la policía, la cárcel y la justicia. Busque al azar y se encontrará fácilmente con que el crimen no paga. Al igual que Apolo Alfonso López, el tristemente célebre sicario de ese video que todos vimos con los pelos de punta, el trabajo por el que le habían ofrecido dinero, plata, se lo pagaron con plomo, con la muerte. Pero la lista es larga. El sicario que asesinó al periodista del diario La Patria, Orlando Sierra, y que tan solo pagó 5 años de cárcel, habrá podido burlar la ley, pero murió asesinado un año después. Don Jairo Arias Tascón, alias Pinina, quien fuera responsable de los asesinatos de Rodrigo Lara, el procurador Carlos Mauro Hoyos y el periodista Jorge Enrique Pulido, fue asesinado 6 años después junto a sus esbirros. Jaime Eduardo Rueda, sicario de Luis Carlos Galán y el alcalde Gustavo Londoño, fue asesinado 3 años después. Y su hermano José Eber Silva, quien también participó en la muerte de Galán, fue asesinado mientras se encontraba recluido en la cárcel Modelo. Y podríamos seguirles dando una larga lista que definitivamente prueba que la plata ganada de la muerte es plata maldita.